Bueno, ahora sí, formalmente buenas tardes. Hoy una jornada más de este ciclo que hemos llamado Gestión Pymes, este ciclo que comenzó allá por el mes de junio y que intenta generar herramientas, información que le permita a los empresarios pymes, gestores de pymes, directores, gerentes, herramientas e información como para poder gestionar en las pymes en este momento tan complejo de la economía en general y particularmente para las pymes. Esta es una iniciativa de la Escuela de Negocio en la cual partimos y dio como origen, o fue la primera iniciativa que dio como origen a la creación del CDPYME, del Centro de Desarrollo Pymes de la UCEMA, que se creó ahora en el mes de septiembre. Próximamente van a ser notificados, vamos a tener nuestro espacio dentro del sitio de la UCEMA, particularmente, y paralelamente estaremos notificándolo de las actividades que él mismo desarrolla. El Centro de Desarrollo Pymes, el CDPYME, el objetivo es ser un espacio en el cual acerquemos los conocimientos que están dentro de la UCEMA, en los profesores invitados, para lo que es el desarrollo de las pymes, y ser un poco un paraguas de todas las actividades que se desarrollan en relación a las pymes dentro de la UCEMA. También queremos comentar brevemente que les vamos a hacer llegar una encuesta, que no nos va a llevar más de 5 minutos para contestarla, porque estamos preparando una jornada para la primera quincena de diciembre, posiblemente sea el 10 de diciembre, pero todavía nos falta confirmar con algunos participantes la fecha, en la cual, a modo de cierre, trataremos de seguir pensando en las herramientas y en ese momento lo que es la planificación hacia adelante de cualquier empresa pyme y los elementos que tenemos que pensar en un 2021 que todavía tiene muchísima incertidumbre encima. Un poco para presentar este webinario, la mecánica es la siguiente, después de esta breve introducción que estoy haciendo y la presentación, un disertante invitado desarrollará un tema durante 40 o 45 minutos, y ustedes durante ese tiempo podrán hacer las preguntas que consideren necesario a través del único canal que tenemos, que es el chat de preguntas y respuestas que prevé la plataforma Zoom. Al finalizar la presentación de nuestro invitado, mi colega y también director del Centro PYME, perdón, yo no me representé, mi nombre es Mario Casasco, soy director del Centro PYME, conjuntamente con Mauricio Rampone, que va a ser mi colega, que al final de la jornada va a trasladarle todas las consultas que ustedes quieran hacerles a nuestro invitado. Bueno, sin más, digamos, y para entrar en el tema, que es por lo que ustedes están aquí, ¿sí? Es un momento en el cual la base de cualquier plan, como nosotros siempre le venimos aconsejando, venimos comentando, es fundamental tener un plan. Siempre tengo que tener un plan. Por más que este país nos obligue a replantearnos permanentemente el plan, pero siempre tengo que tener escenario y tengo que tener la planificación como una guía que nos permitan conducir las pymes. Y para eso el punto de partida es tener un poco ideas macro, ¿sí? Distintos escenarios que nos permitan realizar y desarrollar ese plan de continuidad y ese plan de crecimiento, ojalá, digamos, o de sostenibilidad de la empresa en la cual nosotros dirigimos. En relación a eso, hoy estamos presentando un seminario que va a tratar de darnos un poco de luz sobre esta situación tan volátil y compleja que tiene la economía argentina. El seminario es Pymes Argentina, post-COVID, cóctel de problemas y menú de soluciones, y estará a cargo de Ariel Korenberg. Es un lujo tenerlo a Ariel acá. Ariel es profesor de la casa. Además de eso, Ariel es, bueno, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata,
tiene una maestría en Economía del Instituto Torcuato Di Tella y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es director del Centro de Estudios de la Productividad, proyecto Artclaims Land, un proyecto que se realiza por iniciativa de la Universidad de Harvard para la medición y análisis de la productividad y competitividad en la economía argentina. Como dije, es profesor de la Universidad del SEMA, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. Como economista, asesora a MOPYMES y que nos acompañan hoy, y además ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Así que bueno, sin más, lo dejo a Ariel, que es la persona hoy que estará a cargo de este seminario. Así que Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, la audiencia es tuya y la palabra es tuya. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a UCEMA por la invitación. Hace poco me he incorporado a comienzo de año, dictando Macro 1 y haciendo numerosas actividades en conjunto con la universidad, entre ellas también el tema de historia económica, de la cual también estamos obsesionados, para tratar de explicar por qué estamos como estamos y repetimos tantos ciclos tan conocidos en Argentina. Y hace poco me convocó Cristian Caram, quizás alguno de ustedes lo conozca, director de Madero Tango, que está sufriendo la crisis económica provocada por la cuarentena estricta, a su vez la situación argentina que todos estamos sufriendo desde hace años, como toda pyme, haciéndose cargo de este bajón económico, y que tomó la iniciativa ya un año de convocarme. Me he reencontrado con el tema de las pymes, si bien no era mi centro de análisis en este momento, lo debe ser al reencontrarme con el tema con el cual tuve contacto de joven, acompañando a mi padre como presidente de APYME Capital, en medio de la crisis 89, y encontrando algunos párrafos en unas cuestiones de análisis muy parecidas, lamentablemente, a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, les voy a proponer un análisis de varios temas que están impactando la economía argentina, que vamos a ir desde la macroeconomía, que es mi especialidad y que creo que está en el centro de la cuestión de por qué no nos desarrollamos en Argentina. No nos desarrollamos porque no terminamos de arreglar la macroeconomía en su conjunto, para luego adentrarnos un poco en el mundo pyme y cómo fue afectado por la cuarentena, y por último, algunas pautas y análisis de por dónde puede venir el escenario argentino el año que viene, y ya creo que no nos va a quedar tiempo como para hacer una propuesta más institucional acerca de las pymes, pero me voy a tratar también de adecuar a eso, a los tiempos. Así que hay 45 minutos, poco menos, como para desarrollar los temas. Además que algunos lo voy a sacar porque son 38 slides. Tranquilos, porque habitualmente, como yo vengo de la academia, hacía para presentaciones de 25 minutos 102 slides. Así que hemos incrementado la productividad. Bueno, para enfocarnos, Argentina está en crisis y en decadencia, con un estancamiento de su PBI per cápita, no por la cuarentena, no por la pandemia, sino desde el año 2008. En efecto, en el presente, al año pasado, antes de esta cuarentena, Argentina está aproximándose al PBI per cápita en volumen físico de bienes y servicios del año 2004. Disponiendo de un enfoque global histórico, pero que está en el presente, disponiendo de recursos naturales similares a Australia y Canadá, Argentina disponía de un 80% del ingreso per cápita de Estados Unidos, al igual que en promedio Canadá y Australia. Sin embargo, desde el comienzo del siglo pasado hasta el presente, y sobre todo a partir de la década del 30 y profundizándose luego,
la decadencia argentina se demuestra de que en el presente, Argentina, hay que actualizar este gráfico, no obstante, dispone de un PBI per cápita entre el 20 y el 25% de lo que dispone Estados Unidos, mientras que Australia y Canadá sigue fluctuando alrededor del 80%. Voy a tirar números, yo sé que es difícil asumirlos, pero son centrales para entender esto en términos de números. Argentina en 100 años, desde 1900 hasta el presente, algo más, creció 1% per cápita, 2,5% en su producto agregado y 1,5% su población. Australia es lo que es porque simplemente creció al doble, 2% per cápita. La tendencia argentina es exactamente la mitad de Australia en términos históricos. Eso se debe por dos variables fundamentales, hay más, y tiene que ver con el proyecto que mencionó Mario, en el cual nos hemos especializado desde mi tesis doctoral al presente. La productividad. La productividad argentina a nivel macroeconómico, más allá de algunos ejemplos de empresas emblemáticas, inversiones emblemáticas que se han realizado en el pasado, tanto de origen nacional como extranjero, o proyectos de infraestructura, más allá de la productividad laboral inclusive, que ha crecido de forma importante en distintos periodos de su historia reciente, a nivel y el desempeño particular del sector agroindustrial, Argentina a nivel macroeconómico no genera productividad del conjunto de sus factores productivos, de su capital fijo, de sus bienes TIC de información y comunicación, de su home office, de sus trabajadores, de la tierra, de su ganado, aunque sí lo genere, no es aprovechado macroeconómicamente. No tiene efecto, no hay, es cero. Esa diferencia se da a pesar de que en distintos periodos de la historia, y ahí ya nos vamos al presente, la tasa de inversión argentina, en promedio, ha sido entre 17 y 20% del producto. No es que Argentina no invierte nunca, es que Argentina invierte en forma no constante, no continua, muy volátil, y la asignación de recursos es completamente ineficiente, demostrada por la cifra de productividad cero en su dinámica. Ahora sí, teniendo presente este 17-20%, vamos al presente. De acuerdo a las últimas cifras del INDEC del segundo trimestre de este año, a comienzo de la cuarentena, Argentina llega a invertir 10% de su PBI, 9,5 exactamente. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en una tasa de inversión, y ese es el gran dilema macroeconómico hacia adelante, de menor a aquella que hemos alcanzado en las crisis hiperinflacionarias del 89-90 y del 2002. Y su magnitud es menor a la inversión necesaria para reponer la depreciación, amortización y desgaste de los equipos, edificios e infraestructura que necesitamos para producir. Para ubicarnos. Esa cifra nos da una idea en qué situación está Argentina. Aún, siempre buscamos señalar lo positivo, y es así, no es forzado, Argentina tiene un capital humano hasta emblemático que se resume en el ejemplo de tener 5 premios Nobel, 2 de la Paz, 3 de medicina, caso único en América Latina. Y esta decadencia que nos muestra este gráfico en su PBI per cápita no es un destino sine qua non. Línea roja, Israel, donde las pymes tecnológicas, las pymes han adquirido una tecnología y en el contexto de un sistema de innovación y complementariedad público-privada espectacular,
de tal manera de que en el presente Israel, habiendo sido el principal exportador de armas del mundo y exportando diamantes, lo sigue haciendo, pero el principal rubro son los servicios basados en conocimiento. Ha cambiado, ha crecido por 10 desde su creación en 1949, el nivel de exportaciones per cápita, más allá de su PBI que ahora voy a describir, basándose en emprendedores pyme, con un fuerte incentivo incluso de subsidio y gasto público colocado en el Tecnión, que a ustedes por ahí les suene, la zona tipo Silicon Valley. No es un destino sine qua non persistir con una alta inflación como tenía Israel en la época que nosotros implementamos el Plan Austral de más de 3 dígitos anuales como sí la tuvo. El problema es que Israel aplicó el Plan Austral y lo aplicó bien. Fue el plan heterodoxo exitoso del momento y a partir del 85 se olvidó de la alta inflación. No obstante esta mención, miren la trayectoria de su PBI. Israel era, en el año de su creación, 25% per cápita del PBI per cápita de Estados Unidos, mientras Argentina estaba por acá arriba y superaba el 60% del PBI per cápita de Estados Unidos. 1950. Hoy está invertido. Israel alcanza y está superando el 60% del PIB per cápita de Estados Unidos, mientras nosotros vamos hacia el 20% del PIB per cápita. O sea, se invirtió completamente. No hay excusa para el desarrollo argentino. Israel es un desierto. Y no obstante, uno de los principales rubros de exportación es la agricultura de precisión. La geopolítica en contra, con conflictos bélicos permanentes, ha llevado al PBI per cápita a superar el nuestro y a solucionar problemas hiperinflacionarios y megainflacionarios de una vez y para siempre. Ese es el marco. Bueno, para seguir llorando, el nivel de productividad, la medición, digamos, el indicador, no es un indicador, es toda una estimación de la productividad, el verdadero indicador de la productividad de una economía no es simplemente la productividad laboral, sino también la productividad de eficiencia que utilicemos los equipos y las infraestructuras, porque si no, como es tradicional en Argentina, generamos en determinados periodos de auge de término de intercambio inmensos elefantes blancos que después los utilizamos luego de 30 años al triple del costo original, por decir poco. Productividad de capital, productividad de su capital humano, externalidades y complementariedades estratégicas que nos brinda que Argentina hoy tiene un PIB per cápita en volumen físico muy similar al de 2004, pero también similar en volumen físico al del 74. Y el nivel de productividad del conjunto de sus factores productivos similar a la década del 50. Y acá es clave, aprovecho que hablo con gente de las pymes, no es lejos de las pymes esto. Es clave para entender el contexto macroeconómico en el cual estamos viviendo. No el de la cuarentena, el que vivimos en las últimas 3 décadas. Coffee Economics. Es muy fácil esto. Cae el amarillo, es que está cayendo la tasa de interés internacional representada en la tasa de interés que fija la Reserva Monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. El verdadero presidente del Banco Central argentino no es Miguel Pese, no lo fue Sturzenegger, es Powell. Cuando baja la tasa de interés, se deprecia el dólar. Línea negra. Al depreciarse el dólar, Argentina automáticamente se vuelve más barata en dólares, más competitiva,
el precio de lo que exporta Argentina, línea verde, commodities agrícolas, sube. Y lo que vivió Argentina del 2002 al 2012 fue un auge en el precio de sus exportaciones, principalmente soja y otras agrícolas, espectacular, mayor en 2 siglos. Al igual que el resto de América Latina. Este gráfico lo acabo de hacer, por eso entregué el PowerPoint a último momento. Estaba obsesionado. En este gráfico se ve una correlación, esto no es un paper académico, para hablar de correlación econométrica hay que hacer un montón de cosas, entre el PBI per cápita en dólares, sin ninguna corrección de paridad de poder adquisitivo, en dólares, y el precio de la soja. Alta correlación entre ambos. Cuando cae el precio de la soja a partir de 2011, en que Cristina Kirchner fue reelecta con el 54%, la soja estaba volando, casi llegando a $600 la tonelada, mientras que desde ese momento en que se impuso por primera vez con todo el cepo cambiario, hasta el presente la soja se derrumbó a niveles de $320 antes de la cuarentena. Después voy a mencionar el último ciclo. Y eso lo explica todo. El resurgimiento de la economía argentina fue con este gran viento de cola, provocado por la baja de la tasa de interés para poder salir de la crisis.com y la actitud de mantenerla baja por distintas cuestiones que hacen a la política monetaria americana. Ni siquiera hablé de los chinos, pero los chinos tienen la costumbre de comer chancho y los chanchos comen soja. Sí, China entrando al OMC disrumpió todo el comercio internacional, abrió su economía a la inversión extranjera, desarrolló una clase media que fue la migración rural-urbana histórica mayor de la historia contemporánea y demandó alimentos a lo loco. Pero es innegable el efecto sobre el precio de los commodities que está aunado al auge de China y del sudeste asiático, de la política americana, y señalo, todo esto que estoy mencionando, gracias a la inserción mediática por distintas cuestiones que he tenido hace unos años, y no menciono porque no nos queda tiempo, pero a veces es relevante mencionar la experiencia personal, me llama la atención lo ausente que está este diagnóstico o esta lectura que explica por detrás de por qué repetimos los ciclos. Repetimos los ciclos porque a la hora de hacer política económica, la historia económica argentina no es tomada en cuenta. Estas 3 variables, estudiándolas, no necesitas ser economista para entender por qué hay auge y crisis en la economía argentina y no es tomada en cuenta las decisiones de política económica y mucho menos en el Congreso. Pero sí debería ser tomada en cuenta un ratito, un 5% por mes de tiempo para informarse, ¿dónde está la soja? Porque la soja, haciendo este ciclo, aumentó el 25% en dólares anual, que es una barbaridad atómica, espectacular, una implosión de valor, de riqueza en nuestras exportaciones, en donde pasó de $100, algo casi, $200 a $600 la tonelada en 7 años, 8 años, que permitió acumular reservas, otorgar aumentos salariales sin que impacten inicialmente en una aceleración inflacionaria. Explica casi toda la macroeconomía argentina este ciclo. Del 2011 a la fecha también esta gran declinación del ingreso per cápita en dólares de los argentinos. Hago un corte, teniendo ahora este marco macroeconómico, vamos a las pymes. Este es mi abordaje a las pymes en mi visión particular, pero no tan particular porque es compartida. Por ahí está en la siguiente filmina, así que así salteamos. Las pymes. Todo el mundo habla de las pymes
pero además hay que tener una y estar en el día a día y en la calle. La cantidad de funcionarios que encuentro del anterior gobierno y del presente gobierno y del enésimo gobierno que no tienen calle, ni siquiera cuentas propias, ni siquiera facturación monotributo, en donde tengan que pagar cheques, pagar salarios, renovar cheques, generar capital de trabajo, ver dónde pongo el dinero de un día al otro, es impresionante, impresionante. Las pymes, junto con los jubilados, la clase media profesional, los autónomos, los trabajadores no sindicalizados, los trabajadores informales, forman el universo de los que realmente contribuyen a la recaudación impositiva para financiar el gasto público. Pero, sin embargo, ¿golpean en la puerta? No, por falla de representación propia, pero también por un sistema institucional que será parte de una charla próxima, si quieren, que no voy a describir, que es el sistema corporativo que hemos heredado desde la década del 30 y los 40 hasta el presente, que concentra todo el poder, con esto termino, en el líder del movimiento nacional o en el presidente de turno, como si fuera un líder omnisciente que puede manejar todas las variables de la economía. Entonces, el lobby se ejerce en la oficina del presidente. Si no llegás al presidente, sonaste. Lo que tienen las pymes es un problema de representación. Lo que tienen los jubilados es un problema de representación. La dirigencia política se llena la boca de las pymes y de los jubilados, pero ahora con los cambios enésimos de fórmulas y distintas cuestiones que también traigo a colación para tener presente, después, por la rosca parlamentaria y repartija, sea de cargos, sea de otras cuestiones para resarcimiento de los gobiernos feudales provinciales, terminan repercutiendo, en el caso de pymes, en suba de impuestos o detracción, porque es conjunta, o detracción de recursos que sirven para pagar jubilaciones, legítimamente ahorro obligatorio para jubilarnos, que las propias pymes pagan en términos de contribuciones patronales para lograr que los senadores y diputados representantes de los gobiernos feudales provinciales aprueben una ley. Por eso el presupuesto es un indicativo de la política económica. No. Ustedes vean que le pasó al ministro Duhovne, le pasó a este ministro, mandó un presupuesto y ya estaba perimido. Sus proyecciones y su vínculo con la realidad económica ya pasaron por arriba. No solo ahora, menciono Duhovne en el caso anterior, no por ellos necesariamente, sino porque han de saber uno, luego de la rosca parlamentaria, cómo va a quedar ese presupuesto. Y la rosca parlamentaria traduce, me detuve en esto porque creo que es importante entender por qué las pymes no llegan ahí arriba, traduce a aquellos que sí tienen poder de lobby ante el Congreso, ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder Judicial y sobre todo ante el Congreso a la hora de determinar un presupuesto. Eso tiene que ver más con un diagnóstico de problema de representación política e institucional, que Argentina está totalmente degradado. Las pymes no tienen representación propia por problemas propios de heterogeneidad y sin embargo son la base del empleo argentino. 50% del trabajo formal lo generan las pymes. 98% de las empresas formales son pymes. 98%. Y a la hora de decidir, apenas si aparece alguna moratoria como un parche. Nunca una baja real de impuestos, que deberá estar, y esa es la propuesta que hice para aceptar, estar cerca de las pymes. Le decía a Cristian, mirá, todos piden baja de impuestos, pero que hay que adecuar el sector público para poder absorber esa baja de impuestos. Si vos bajas cargas patronales,
a los jubilados le vas a terminar pagando con emisión monetaria. Porque las cargas patronales sirven para pagar jubilaciones. Entonces, lo que falta acá es unir a la pyme la cuestión de acercarle al dirigente político las consecuencias de las decisiones. Y algo voy a mencionar más adelante. Entonces, yendo ya al PowerPoint, hablé de más o menos resumí 10 filminas recién. Las pymes son rescatadas por ambos lados de la grieta, si ustedes quieren, a izquierda y a derecha. Pro mercado nacionalista o populista. La economía social del mercado alemana hacía foco las pymes en su momento. ¿Para qué? Como eje generador de empleo, como eje de mayor competencia en los mercados contra la posición dominante de los monopolios. Pero también las tendencias populistas de izquierda, porque las pymes sostienen el empleo. Entonces, como ahora me interesa a mí ya entender la política para entender la política económica, creo que acá está clave donde se podría lograr un salto de la grieta, a través de las pymes. Porque todo el mundo la rescata. Acá hay un acuerdo que no nos estamos dando cuenta. Yo hablo en UCEMA o hablo en la Universidad General Sarmiento y ambos me hablan de las pymes. Acá hay un acuerdo de los argentinos que no nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que no se traduce hacia arriba, porque los acuerdos económicos sociales, desde el Pacto Helbar hasta el presente, no se sientan las pymes. Cuando acuerdan, hace poco, me pareció muy positivo, por primera vez en la historia argentina, hubo una conferencia, una reunión sin gobierno, causó ruido la vicepresidenta, entre UIA, AEA y la CGT, más allá que yo mismo critico las cúpulas burocráticas, porque no representan a las pymes y a los trabajadores independientes, autónomos e informales, ojo. Dije, bueno, parece que hay una crisis de representación también en el modelo corporativo, porque fue por afuera de la oficina del presidente. ¿Está? Entonces, volviendo al punto, acá hay un acuerdo implícito de los argentinos, se buscan tendencias, unir a los argentinos, no nos estamos dando cuenta que las pymes son eje del mismo. Esto ya lo mencioné, así que lo voy a pasar. Entonces, cuando vos tomás en cuenta el universo del total de las empresas registradas, porque el universo innegable de la economía informal prácticamente equivale a esta, o sea, hay pymes que no pueden acceder al crédito bancario porque ni siquiera pueden formar la carpeta para pedir un crédito. Y no obstante son las que generan más empleo. No obstante, cuando se legisla, además de haber leyes contra la realidad económica o leyes que sobran, por ejemplo, perdón que introduzca el tema, leyes para renegociar la deuda. ¿Para qué? Si está la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera. Son actos políticos que no tienen efecto práctico. Hay ultra actividad legislativa, pero no se legisla ni aplica la ley en lo concreto. Van a ir 2 ejemplos hacia el final de la presentación. Entonces, las pymes son el 98% más o menos del total de las empresas. Esto lo hice para 2000, bien, hace más de 10 años, lo acabo de hacer para otro cuadro y da más o menos exactamente lo mismo, aunque el número total de empresas en Argentina fue cayendo paulatinamente antes de la pandemia. Y el 55% de la facturación del total de las empresas. Así como más el 50%, casi el 50% del empleo formal. Pero si uno en el empleo informal, trabajadores no asalariados y asalariados no registrados, muchísimo más. Pero al mismo tiempo participan muy poco en las exportaciones. Solo el 8% de las pymes exportan. Tiene una característica, este cuadro se va a mejorar,
gracias a la interacción con ustedes que empezó con este seminario. Familiar y asociativa, yo trato de entender por qué el sesgo social que hay en Argentina con las pymes. Las relaciones empresariales y laborales son más cooperativas que las grandes empresas porque están más cercanos el dueño de la empresa, que es por ahí una familia, con los empleados, y persiste a pesar de las crisis. O sea, hay un sesgo idiosincrático en el cual no hace falta prohibir despidos, porque el empresario pyme, antes de despedir, cierra la empresa, en general. Formación, aprendizaje y conocimiento específico que generan las pymes interactuando con los trabajadores, mejorando sus competencias laborales y generando relaciones colaborativas de largo plazo, incluso con sus proveedores. Sin embargo, por el impacto de la macroeconomía inestable, ustedes piensen, somos... A ver, es increíble esto cuando uno hace un resumen. De la década del 30 para acá, Argentina es agrodependiente y ahora es soja dependiente. Tenemos un discurso político que incentiva la componente de valor agregado, perdón que hable con fastidio, componente de valor agregado industrial de las exportaciones, pero en definitiva la industria, globalmente con excepciones, por supuesto, tuvo sin costura, un montón de cuestiones, y la agroindustria, si no es sostenida en parte por un mecanismo proteccionista del Estado, no se sostiene. De tal manera que las divisas que la propia industria necesita para poder importar los insumos y bienes de capital, los termina generando el sector agropecuario. El sistema corporativo, les acabo de hacer resumen de mi diagnóstico, termina dependiendo, a pesar de su propio discurso, del agro. Es así como está hoy Argentina. El clima, roguemos a Dios que la soja siga creciendo y le pegue bien el clima. Veremos la seca cómo pega la soja para la cosecha de marzo. Y si el Banco Central llega con suficientes divisas para marzo. Es así la economía argentina. Esa inestabilidad hace que los únicos sectores productivos, que los hay, son aquellos que generan una alta rentabilidad en dólares. Ultra competitivos como es el sector agroindustrial argentino, al cual ahora incluye también parte del mundo pyme, el nuevo sector que están destruyendo, que se llama servicios basados en conocimiento. Tercer sector que más exporta en Argentina, el sector servicios basados en conocimiento. Software, telecomunicaciones, etcétera. Mercado libre, todo lo asociado, etcétera. Toda esta inestabilidad macroeconómica que ustedes conocen y no quiero describir ahora, genera una escala mínima reducida en las pymes que las vuelve no competitivas, un perfil exportador bajo que las vuelve no competitivas, la heterogeneidad y la falta de representación no le generan el lobby legítimo que deben tener este gran sector de la economía argentina ante las grandes empresas y ante los supermercados. Y tampoco hay instituciones que me voy a dar el lujo de mencionar acá, que nadie le da pelota, perdón que hable así, y que son clave para que el mundo pyme esté mejor. Baja rentabilidad, baja capitalización, bajo acceso y apertura. Un sistema financiero que está hoy totalmente reprimido y dirigido por el principal prestatario de los depósitos de los argentinos, que es el Estado, o sea, el principal deudor del sistema financiero es el Estado, y un mercado de capitales prácticamente reducido a nivel de una pulga. De tal manera que todas las empresas argentinas, y ni hablar las pymes, no toman crédito en general. Se autofinancian con retención de utilidades. Por eso es tan necesario restituir rentabilidad cada tanto con grandes
devaluaciones de la moneda doméstica porque es imposible exportar en Argentina o competir con importaciones con esta presión impositiva. Argentina, fuera del sector agropecuario y dentro del sector agropecuario, exporta impuestos. Los impuestos son más del 40% del valor exportado argentino. Y la única forma de que se exporte cada vez más, porque Argentina necesita dólares para crecer, es devaluando. Porque no baja la presión impositiva. Me salteó varios temas porque se hizo largo. Esto lo escribí en su momento en medio de la cuarentena y el diagnóstico es exactamente el mismo, yendo ya a las cuestiones más de coyuntura. Con todo este diagnóstico es previo a la cuarentena. Vamos a la cuarentena. La economía no importa, se cierra la economía, ¿no? A la actividad, lockdown total, facturación cero de las pymes. A los 2 meses empieza a aparecer el IFE y el ATP. Mantener un local, aún con facturación cero, significa asumir los costos fijos de pagar la electricidad, gas y luz con tarifas de acuerdo a cómo estaba la economía en el 2019, mejor que la actual. Primer impacto en las pymes. Los costos de los servicios públicos no fue reducido, de ninguna manera. Ni siquiera hubo una reducción de impuestos y tarifas para las pymes en esta emergencia. Si las pymes tomaron créditos, se endeudaron para pagar impuestos futuros. La postergación en el cronograma de pago de cargas patronales es una postergación. Vos después la tenés que pagar. Entonces, burdamente le digo a esto pymecidio. Sí, hubo un pymecidio porque el gasto público que todo el mundo desarrollado y en vía de desarrollo, toda América Latina normal, aumentó el gasto público. En Argentina también, ahora después vemos cifras, pero no llegó a las pymes con la capilaridad, la suficiencia necesaria como para amortiguar semejante shock negativo de cierre de la actividad productiva. Esto es más allá de la filmina, me saltó varias cosas, porque nada, antes hacía 112, ahora por lo menos hice 38. Quiero ir a este cuadro. Con este cuadro de fondo ahora igual presento 2 números, le va a quedar más claro. 19 de marzo, nuestro señor presidente dijo, uy, me olvidé del monotributista. Yo, el problema que tengo es que me amargo mucho porque tengo demasiada buena memoria. Se olvidó los monotributistas, los cuentas propias y las pymes. Y también con la cola que hubo en los bancos se olvidó de los jubilados, que no se pudo organizar. Y también se olvidó que si vos cerrás los bancos por 2 semanas en forma total, haciendo caso a la bancaria, generás una sensación de corralito. Entonces, los retiros de depósito en dólares y el salto de dólar blue no es de hace 2 semanas, es de comienzo de la cuarentena. Veamos. Ocurre la pandemia, todos los gobiernos llegan tarde, los organismos internacionales fallaron y cada país se arregla como puede, aumentando el gasto público para sostener el bienestar de los hogares y la actividad económica del sector productivo. En todos los países emergentes hubo salida de capitales, flight to quality, y sudden stop, dejaron de financiar. Las checking account en Estados Unidos, toda la gente dejó los dólares ahí. O compró bonos del Tesoro de Estados Unidos. En Europa, la huida de capitales fue hacia bonos alemanes. En América Latina, hacia las cajas de ahorro, en moneda doméstica, excepto Ecuador, que es dólar. Y en Argentina, ¿a qué va a ir este llamado efecto de ahorro precautorio ante una guerra, una pandemia, un cataclismo? ¿Dónde vas a ahorrar
en prevención de cuánto dura la cuarentena. Nos olvidamos de eso, fue ayer nomás. Lo que pasa es que hay cuarentena blue, ahora nadie le da bolilla. Ah, perdón, se llama Dispo. Ok. El mismo presidente que negó que existía la cuarentena cuando la estaba tomando, ¿sí? Entonces, ubiquémonos la situación. Al motivo de demandar dólares, en Argentina demandas dólares, para ahorrar y preservar el poder adquisitivo de tus ahorros o de tu capital de trabajo de tu empresa, ahorro de los hogares o de tu empresa, se le agregó lamentablemente el motivo precaución, preferencia por liquidez. Pero cualquier economista lo sabe. Y ahí saltó el dólar blue. Después, si quieren, profundizo. Con horrores de política económica, desarmaron la LELIQ, bajaron la tasa de interés. Digo, esto por ahí beneficiaba a las pymes, pero vos bajás la tasa de interés, no sabré cuánto dura la cuarentena, no tenés moneda doméstica, demandas dólares. ¿Listo? Buah. Desde abril se supone, pero mucha gente recibió con 3 meses de demora, se afrontó con los créditos a tasa 24%. Fue importante este procesamiento exclusivo para ustedes. Alguna nota voy a hacer de esto. Igual noto que a nivel mediático ya no interesa. No, interesa porque es para describir cómo funciona el Estado argentino. Créditos a tasa cero aparecieron después. Hubo solo 3 IFES en 6 meses. No están acá. Y hubo 5 ATP. Perfecto. Estos números por ahí los marea. Voy al cuadro sintético. Veo que me quedan 4 minutos. Me dirá Mario si tengo 10. Cuadro sintético. Los créditos a tasa 24% solo alcanzó al 1,4% del total de la facturación. 1,4% del total de la facturación de las empresas argentinas, que era para reponer capital de trabajo o sostener la actividad. Repito. Y además, con el agite desde la égida oficial, ayer nomás, ¿sí?, de la posible intervención en las empresas privadas, después tuvieron que salir a aclarar que eran nada más que las grandes, a los fines de obtener participaciones accionarias por parte del Estado, vía ATP. De tal manera que, si bien fue importante en magnitud, solo alcanzó al 1,4%, no porque los bancos no quisieran dar crédito, sino porque hubo varias empresas que se asustaron ante este evento. Pero además, las empresas no querían tomar crédito porque no sabían cuánto duraba la cuarentena. No había ningún cronograma. Vamos a los ATP. Los ATP para cubrir el costo salarial y tratar de no despedir empleados, los cuales también doble indemnización y provisión de despido. Cuando vos haces facturación cero, doble indemnización y provisión de despido, quebra la empresa. Eso lo vamos a ver, de ahora en más recién se va a ver al habilitar los juzgados concursales, los concursos y laborales que están tan postergados, ustedes están más en tema. Pero cuando yo comparo con los números oficiales de la FIP y del INDEC, me quiero morir. Puestos de trabajo totales abarcó del ATP1 al ATP5 solo 0,5% de los puestos totales, claro, porque más de un tercio de la economía argentina tiene puestos en negro. De los puestos de trabajo que son asalariados, formales e informales, 8%, miren. Y el último 4% del total. ¿Eso es amortiguar el efecto sobre el empleo vía pyme? 1,4%. Bien. De la facturación, entonces, total de las empresas grandes y pequeñas, solo el 0,15%. Está bien, de las pymes, el 13%. El ATP abarcó solo el 13% de la facturación de las pymes y solo un tercio del total de los empleados que tienen las pymes, para llegar a lo largo de los meses al último ATP a solo el 16%.
Esa es la mitigación económica que equivalió a 4,5% del PBI. Veamos, mitigación con emisión monetaria y encima ineficiente. Y te agrego algo más. América Latina normal, excepto Venezuela, Perú, Brasil y Chile, el ATP, el IFE, equivale, escuchen esta cifra, al 15% del PBI, no al 4,5%. Cuando yo excluyo el crédito 24%, que sí fue importante, y ni siquiera sé a cuántas pymes abarcó, estos son cifras oficiales de 4 bases de datos distintas. Digamos, hay que hacerlo. Me quiero morir. No alcanzó a nadie. No alcanzó a nadie. Mitigación insuficiente. Me voy a saltear un montón de cosas. Posibles escenarios de política económica, que escribí algunos. Lo voy a... Así voy cerrando. ¿Cuántos minutos me quedan? Mario. 5. Vamos ya a la coyuntura y a ver si podemos describir algún escenario el año que viene. El problema es que tenemos un gobierno que no puede describir la semana que viene. Entonces, acaba de presentar un presupuesto, pero recordemos que por la ley de emergencia solidaria, votada por todos los bloques de Congreso antes de la cuarentena, todo este año fue sin presupuesto. Y además se derogó la ley de administración financiera para que el jefe de gabinete pudiera asignar las partidas del ATP y decidir a quién se lo da sin violar la ley, con el aval del Congreso. Digo, para ver la mecánica de cómo se hace el lobby y las pymes. Yo creo que estamos todos, incluyéndome, bueno, en mi caso, como estoy más afuera, más analista, lo puedo ver en algún caso, tan inmersos en nuestro negocio y nuestra métier para zafar del día a día que no nos damos cuenta que por el costado pasó el elefante. ¿El elefante cuál es? Que le dieron discrecionalidad absoluta de decidir a qué sector y a qué empresa darle los ATP. ¿Está? Quiero que tomen en cuenta lo que acabo de decir. Antes de la cuarentena ya la tenían. Aprueban ahora, todavía está negociándose, vamos a ver cómo queda un presupuesto, y ya el propio Guzmán reveló que la propia meta del déficit fiscal la derogó, en vez de 4,5 para el año que viene, va a ser de 3,5 para negociar con el fondo y mostrarse más austero. Entonces, la pregunta que me hago yo lo siguiente es, ¿cuál es el plan de gobierno? Me la sigo haciendo hoy. Esto lo escribí antes. No hay plan. No es el presupuesto. No tiene plan con nombre y apellido como fue la austral y la convertibilidad. Argentina sigue sin plan económico. Y aún así no te asegura que salgamos de una crisis un plan. Porque puede fracasar. Pero ni hablar en esta situación de discrecionalidad absoluta, donde el ministro, en este caso, lo hago cargo porque lo han empoderado tardíamente. Se han dado cuenta que tenían un ministro de Economía, perdón que sea tan crítico, pero es así, y en el medio el presidente agita o da pie a otras áreas y otros cohortes gubernamentales y oficiales en contra de las propias palabras del ministro. Entonces, en el centro de la política económica hay un problema total de credibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un problema total de credibilidad en la política económica, para que pueda reactivar la economía, el parche que vos tenés que conceder a cada sector que hace lobby sobre la oficina del presidente es enorme. A las mineras le redujeron las retenciones. No 3 puntos como a la soja, un montón. Y nadie dijo nada. Entonces, acá es clave entender qué es lo que está pasando. La rentabilidad exigida ha aumentado por las nubes, porque no sabe desde el Poder Ejecutivo a qué ala del gobierno se le va a dar bolilla en las decisiones. El volantazo no es volantazo, es parte del área de gobierno, digamos. Esto es para un diagnóstico político fuera de hoy. No es volantazo, es realismo.
pero este realismo ya lo tenían en aquel discurso en que se nombró al presidente candidato a presidente por parte de la vicepresidenta, que nos dijo que el mundo cambió. Así que el diagnóstico de que Argentina estaba, y lo doy en una sola variable, sin reservas previo a la cuarentena para afrontar cualquier corrida bancaria como la que tuvimos en las PASO y las continuamos teniendo, lo tenían. Ahora bien, la estabilización del blue que se logró hasta anteayer, ya cambió esto, se logró con mayor deuda pública externa. El ahorro de intereses de la renegociación con los holdouts, que terminó renegociándose a un valor actual similar al inicial propuesto por los propios acreedores, en mi grueso entender, fue un triunfo para evitar el default formal y es un fracaso en términos de que no accedemos al crédito si no pagamos tasa de interés en dólares ideales. El continuo control de importaciones va a implicar que la reactivación va a ser modesta. Es probable que el año que viene, puede ser que del 5% proyectado en el presupuesto, pero este año la actividad económica promedio cae 12%, la peor caída histórica en todos los años en que hay estadística en Argentina. Se avisora una puja salarial creciente, porque aún con nuestra crítica, el sector público, les digo, tuvo 7% de aumento de salario de enero a la fecha. ¿Cómo no va a haber puja salarial por ello? Ni hablar el resto de los sectores productivos. El sector comercio, que es el principal sindicato y el sector principal de la economía argentina, no es ni siquiera la industria del agro, en términos de facturación y valor agregado, renegoció una quita salarial del 25%, más el efecto de los ATP. Hubo reducciones nominales de salario durante la cuarentena, a pesar de la inflación, que ahora se va a acelerar. Entonces, la puja distributiva hacia fin de año va a ser muy intensa. Ya empezó con la carta de la CGT. El ritmo de liquidación actual de la soja para obtener dólares es normal. La nota positiva es que la soja tiene un recorrido en los últimos 5 meses positivo. Pasó de 310, 320 dólares a casi 400 en la actualidad, corríjame, 420. La pregunta que todos los analistas a nivel internacional se están haciendo es si este ciclo es un ciclo de corto o un auge de largo. Bueno, no me atrevo a poner probabilidades. Lo que sí debo decir, que como recomendación diría, bienvenido, pero no lo tomo en cuenta a la hora de tomar decisiones macroeconómicas y microeconómicas. Porque cuando tuvimos el ciclo de auge, que fue de 200 dólares a 600 durante más de 8 años, Argentina se quedó sin reserva después. Entonces, abundancia, mal de la abundancia de los recursos naturales, bienvenido vaca muerta, bienvenida a la soja, no contemos con ella para solucionar los problemas de los argentinos. La decisión es sin esos vientos de cola, propio esfuerzo, propio ahorro. Preservar el ahorro de los argentinos es clave en esta situación porque viene otra crisis disruptiva económica. ¿Se llega a marzo? Preguntas que me hago yo, no tengo la respuesta. Las reservas, ustedes ya saben, netas del Banco Central son negativas. Se están utilizando parte, a no asustarse, por ahora a cuentagotas, de los encajes de los depósitos en dólares para pagar intereses al Fondo Monetario. No miles de millones, 200, 300, 400, pero Argentina se quedó sin dólares. Para accionar el swap de China, tenés que llegar a un acuerdo con el fondo. Entonces, realismo. La verdad es que, sí, tengo un swap de China, no lo puedo usar porque los chinos, puedo hacer una broma, serán comunistas, pero le pidieron a Macri que haya un acuerdo con el fondo para poder accionar el swap. Entonces, no hay que contar con el swap y no hay que contar con la soja. La soja te puede aliviar, pero es parte del ciclo productivo. No hay que insertar al Estado en el sector económico privado de esa manera. No es la forma. La forma es generar incentivos para que el sector privado invierta y pague impuestos. Mi pronóstico, me pidieron un pronóstico, y ahí corto. Tipo de cambio real que se viene va a ser súper alto.
¿Cómo se va a lograr? Bueno, no me puedo jugar. Ojalá sea alto y estable, como pide el Fondo Monetario para firmar el acuerdo. Pero hay que cumplir ese acuerdo. No creo que venga un préstamo de facilidades extendidas, porque implica reforma previsional y cambiar la cláusula gatillo no es una reforma previsional. Y reforma laboral, dudo muchísimo, dada la configuración ideológica del gobierno. Dada la presión impositiva máxima, lo que sí preveo es tipo de cambio real recontra alto. Por ahora caótico, en la medida que sea en base a un acuerdo con el fondo, pero un plan propio. El acuerdo con el fondo no es el fondo el que nos tiene que dar el plan, por más liberal o pro mercado que sea. Tiene que ser el país el que negocie con el fondo de acuerdo a un plan que implementa en Argentina, como le he escuchado a Miguel Pese a comienzo de año. Estamos esperando que nos propongan un plan. Entonces, en la medida que surja ese plan, entonces va a ser más amortiguado el efecto de tener un tipo de cambio real alto. ¿Por qué? Ya está. Tipo de cambio real alto, últimas palabras, porque Argentina no tiene dólares. Y para incentivar la actividad económica, que vuelvan los dólares de los argentinos en el colchón, no alcanza ya con un blanqueo que fue totalmente violado en sus reglas. El tipo de cambio real tiene que ser recontra alto. Lamentablemente, esa es mi síntesis. Con las preguntas vamos a otros temas o profundizo. Muchas gracias, Ariel. Me presento, soy Mauricio Rampone, también como Mario, director del Centro PYME de la UCEMA. La verdad que la charla excelente, nos falta la otra parte, Ariel. Pero bueno, muy buena la charla. Tengo acá algunas preguntas. Antes de eso, y para seguir el proceso de estos webinars, permitime anunciar el próximo webinar, la próxima charla, que va a ser el jueves 26 de noviembre, 17:30. Vamos a tener otra oradora de lujo, como los que hemos tenido hasta ahora. Cecilia Luquía Puig, probablemente ustedes la conozcan o hayan escuchado hablar de ella, periodista, conferencista y especialista en el mundo corporativo, y el título de la charla va a ser ¿Cómo armar tu propia empresa desde la óptica de una mujer? Entonces, jueves 26 de noviembre, 17:30, Cecilia Luquía Puig. Ariel, hay un tema que mencionaste y las preguntas son bastante, o hay preguntas que son afines a eso, que es la falta de representación de las pymes y consecuentemente el no reconocimiento dentro de las políticas públicas de las necesidades que la pequeña y mediana empresa tiene. Entonces, digamos, permitime que resuma, por ejemplo, tenemos una pregunta de una pyme hotelera de Patagonia. Dice, en general nadie habla de nosotros ni hemos tenido un tratamiento especial. Algo que pueda comentar al respecto. Bueno, nos lleva al punto de la representación. Hay otra pregunta, mucho más amplia, de Roberto. Dice, gran verdad de Korenberg de que no tenemos representación ni llegamos a la oficina del presidente. ¿Cómo arreglamos semejante desastre económico? Roberto, como le decía recién Ariel, eso es motivo de otra o más de una charla, pero vamos a tratar de resumir estas preguntas en cómo deberían las pequeñas y medianas empresas organizarse, fortalecerse o reclamar de alguna manera, de tal forma de que se las considere, ya que son, como nos explicaste, el respaldo de la mano de obra y el respaldo del Producto Bruto. Es decir, ¿cuál sería tu sugerencia en ese sentido? A ver, voy a empezar por algo concreto. No es que se necesitan nuevas leyes para las pymes necesariamente. Por supuesto que hay que corregir varias. Pero, por ejemplo, les voy a mencionar algo. Acá lo estoy mirando. Hay una ley
24.000, y con eso voy a dar el ejemplo de la representación. La ley 24.467, igual les pasé el PowerPoint, digamos, después lo pueden repartir, que se dictó allá, creo que fue por comienzo de los 90, que nunca se aplicó. ¿Qué dice esta ley? Estatuto PYME. Segmentación de convenios colectivos. Voy al ejemplo. Las pymes unipersonales o micropymes o pequeñas de menos de, pyme se define como, hay diversos estándares, la FIP lo define como hasta 200 empleados, también hay un monto de facturación que va variando, pero ponerle pymes de 20 empleados, de un empleado, pymes de un empleado, ahora que hace ya más de un año me estoy metiendo en tema, es impresionante conocer los casos numerosos, innumerables, de quiebra de pymes por juicios laborales de un empleado, 2 empleados, 3 empleados. Entonces, hay un sesgo antiempresario, cuando el sesgo tiene que ser neutral, en la justicia laboral. Esta ley lo que dice es que los convenios colectivos deben ser segmentados. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Hay una ley aprobada, pero no se aplica la ley. Porque a la hora de firmar un convenio colectivo es entre el liderazgo del sindicato único, en general no siempre un burócrata sindical no electo por sus bases, mandando a presionar a sus delegados sindicales, a todas las empresas, y la cúpula burocrática del sector específico que estemos analizando. Doy ejemplos, pero no necesariamente es así, porque no conozco, metalmecánica, plástico, lo que sea. Entonces, ese convenio afecta en metalmecánica, plástico, a todos por igual. Muy bienvenida a la ley. No estoy hablando del año 2020. Estoy hablando del año, creo que esta ley es del 92 y nunca se implementó. Entonces, ¿qué pasa? No se implementó porque no hay representación PYME en los convenios colectivos. A mí que me interesa la historia económica, voy a mencionar. Estaba aquella CGE, Confederación General Económica, creo que sigue vigente, pero claro, fue generada por un movimiento político, el peronismo, digamos, con intereses propios. Bienvenido, pero desde un punto de vista de interés partidario. Yo creo, digamos, que acá no hay que tenerlo, lo digo yo que no participo en política partidaria, pero no hay que tenerle miedo a la política. Hay que hacer política de las pymes, política sectorial. Ahora, la política sectorial debe ser, por lo menos mi consejo, digamos, como lo veo yo, ¿no? Unida a, bueno, uno va a golpear, va a llorar, quiero un subsidio, quiero un crédito subsidiado, mejor quiero una baja de impuestos, eso es muchísimo mejor que un crédito subsidiado. Y del otro lado, en otro momento, porque hoy en día no existe este diálogo, lo recibe un ministro de Economía con envergadura y sapiencia, es otro momento de la historia argentina, no es el actual, no lo digo por Guzmán necesariamente, dice, no, pero si yo te doy esto, ¿cómo me financiás el gasto público? Tengo un problema político, pero está claro que sigue sucediendo eso. Vos pedís baja de impuestos y tengo un problema político. Y, perdón, algo peor. ¿Y vos quién sos? ¿A quién representás? Entonces, está la CAME, que representa el comercio, pero si uno escarba, digamos, y no juzgo ni a la CAME, ni a Fede Cámara, ni a PYME, ni al MOPYME, que es una idea más de representación, digamos, política sectorial, nueva, digamos, si es una iniciativa por ahora muy personal entre un grupo reducido, y hay otros movimientos, y está tan dispersa esa representación que no vas a tener representación legal en el convenio colectivo. Fíjense, si hubiera representación legal de las pymes, el convenio colectivo podrías negociarlo para la pyme de acuerdo a su estrato, a su tamaño. De tal manera de que
los costos de indemnización y salariales irían por otro canal más beneficioso, tomando en cuenta la escala mínima que tiene una pyme y no una gran empresa. Entonces es fundamental juntarse, fundamental. No sé, esto es un poco voluntarismo, pero lo otro que nos falta como argentino, esto ya más de psicología social, es persistencia, porque yo nombré mi caso personal del 89, después quedé desvinculado, pero bueno, el que estaba era mi viejo. Digo, y después, en los momentos que tiene la historia argentina en que hay bonanza económica, ¿quién representa también en esos momentos a las pymes? ¿Quién continúa con ese tema? Entonces, me parece que hay que juntarse y hay que pensar no solo en el corto, sino en el mediano plazo, para poder llegar a golpear la puerta. Pero hay que llegar a golpear la puerta, me parece, conociendo, bueno, yo conozco más el mundo de los economistas, acá tenemos 5 premios Nobel, hay un montón de gente, profesionales, independientes, monotributistas, que conocen un montón de su actividad y que pueden pasar por arriba, y no lo digo por el gobierno presente para no hacer cargo al presente gobierno, sino al anterior, los pasa por arriba en términos de calle y experiencia personal a cualquier funcionario. ¿Qué falta ahí? Que a la hora de acercar la queja esté la propuesta, y la propuesta que te la apruebe el ministro de Economía. Entonces vos decís, mira, yo quiero segmentar las cargas patronales. En otro momento, con los planes de competitividad de Caballo se habló de eso. Después se repudió los planes de competitividad de Caballo y el propio kirchnerismo aplicó los planes de competitividad de Caballo con segmentación regional de las cargas patronales, pero nunca de las pymes. Nunca de las pymes. Entonces, suponete que vos acercás esa propuesta. Esto es más a lo fino operativo. Del otro lado, vos tenés que saber que esas cargas patronales financian al ANSES para pagar jubilaciones. Y esa es la respuesta que te va a dar el ministro. Para que no sea un diálogo de sordos, vos tenés que acercar la propuesta de decir con qué reemplazo ese financiamiento. Y en algún caso se pedirá baja del gasto público ineficiente pagando los fideos para los comedores escolares a precio marcado. Porque eso hace al mundo pyme. ¿Qué quiere el mundo pyme? Que no te presionen los impuestos. Hay que bajar los impuestos. Pues entonces tengamos un gasto público, no cero, no una cuestión de nivel de gasto, sino en que lo gastás. Cuando yo me entero que los fideos para los comedores escolares en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿se acuerdan? Se pagan precios por arriba de los oficiales incluso, no de mercado. Si eso se redujera, se podría bajar los impuestos. En este ejemplo ultramicro que acabo de dar. No me parece unir esos dos discursos, esas dos propuestas, es lo que me propuse yo en esta interacción que hago con el MOPYME, si le sirve. No te escucho. Perfecto, Ariel, muy buena la reflexión. Nos hemos pasado largamente del horario, pero la verdad que fue muy interesante la charla y muy sustanciosa. Con respecto a tu tiempo, vamos a cortar acá, Ariel, muchas gracias. Y a todos vamos entonces el jueves 26 a las 5:30. Gracias y nos vemos. No, muchas gracias a ustedes. Continuamos. Te vamos a volver a convocar. Sí, cómo no, cómo no. Espero pronto en forma presencial, aunque sea a distancia con un café. Gracias. Gracias a todos. Gracias.